Buenos días. El artículo del cual voy a hablar hoy es el diseño basado en el movimiento de amortiguadores viscosos para puentes rectos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que los puentes son estructuras que constituyen parte esencial de la infraestructura de transporte de un país, ¿sí? Entonces nosotros vamos a asegurar la operatividad de dicho país por medio de estas infraestructuras, pero en cuyo problema siempre ha sido en esta zona, como lo que es Japón, han resultado muchos daños en puentes por terremotos, ¿sí? Y frente a esto se han pensado, ¿sí? Tradicionalmente se ha recurrido a la modificación de la rigidez, masa o geometría de una estructura y se confía en la ductilidad del sistema, en la capacidad de disipar la energía. En el caso de sismos extremos, es decir, se acepta un poco de daño en la estructura. Entonces, a referirnos de amortiguadores viscosos, ¿verdad?, que es nuestro elemento principal en este artículo que se va a hablar. Pero si nosotros hablamos de estos amortiguadores, ¿cuáles son sus beneficios al utilizar estos amortiguadores en nuestras estructuras? Entonces, para hablar de los beneficios que nosotros podemos hallar acá, primero hablamos sobre la capacidad de mejorar dicho desempeño de la estructura ante un sismo, ¿sí?, por medio de una importante disipación de energía, porque esa es su principal función. Y el otro es la posibilidad de aumentar la relación que éste tiene amortiguamiento de dicha estructura, en nuestro caso el puente Akashi-Kaiko, al alterar significativamente las características de rigidez que éste posee. Entonces, ya al tener en cuenta los amortiguadores viscosos, ahora vamos a hablar sobre el objetivo, ¿sí?, que nosotros vamos a alcanzar aparte de este elemento que se puede utilizar en esta infraestructura. El primer elemento del cual vamos a hablar, o el primer objetivo, se realiza un análisis paramétrico, ¿sí?, ¿qué es la finalidad de esto? Determinar la efectividad de amortiguadores viscosos cuando son colocados en distintas ubicaciones de esta infraestructura, ¿sí?, y determinar de cierta forma su funcionamiento y la calidad que estos tienen, y la configuración del puente. Como segundo, tenemos la metodología para analizar el rendimiento. Acá vamos a hablar sobre el rendimiento de este aparato y la metodología propuesta comparando los resultados. Y tercero, es la metodología propuesta que permite resolver todo el problema, ¿sí?, de diseño de amortiguadores viscosos como un sistema de control. Y este sistema, ¿qué nos va a permitir? En estos efectos que se encuentran encapsulados de las acciones sísmicas de puentes rectos en hormigón, como lo es el Akashi-Kaiko. Acá podemos observar una gráfica en 3D del puente Akashi-Kaiko, el cual nos vamos a ubicar en este punto, el cual tendrá funcionamiento en nuestro amortiguador viscoso, el cual frente a cualquier evento de la naturaleza disipará la energía de dicha reacción y de esta manera garantizando el óptimo rendimiento de nuestro puente. Este artículo habla sobre el programa para el análisis estático de cimentaciones profundas. Lo hace con un modelo que es PY. Es la relación entre la resistencia del suelo y el desplazamiento literal a diferentes profundidades a lo largo del pilote, como una serie de curvas no lineales. Para los modelos de carga se realizaron varias pruebas in situ. A lo largo se realizaron varias pruebas in situ o laboratorios que permitieron crear funciones paramétricas o estandarizadas para ingresarlas al sistema. Luego se ingresaron los datos con 3 hojas de cálculo, definidas como suelo, cimentación, grupo de pilotes con ciertas condiciones. La de suelos, por ejemplo, debe reflejar una gráfica llamada estratificación del suelo. La de cimentaciones se deben dar las propiedades del pilote como su diámetro, longitud, modelo y elasticidad. En la del grupo de pilotes se coloca su ubicación como un grupo de pilotes
como un patrón base a lo largo de toda la cimentación. De ser necesario, se indican las repeticiones de ese mismo patrón. Tiene parámetros de las características de los 3 tipos de suelos, que son los de arcilla blanda, arena y arcilla dura. La implementación se realizó con 100 secciones, es decir, se generaron 100 resortes con las características de las curvas PY. La importancia para nosotros de este artículo fue que con él fue la creación de un programa para el análisis estático de cimentaciones profundas, y estas pues sabemos que estas cimentaciones profundas se realizan en la construcción de puentes, y esto pues creemos que nos ayuda o nos apoya en el estudio que estamos realizando con referente al puente en Japón. Bueno, a continuación hablaremos del artículo nombrado hormigón y hormigonado de cimentación con hormigón autocompactante y de elevadas prestaciones. Llevado a cabo en Sao Paulo, Brasil, donde se construyó una estructura de 2 grandes zapatas de hormigón caracterizadas por ser de alta resistencia y con concreto autocompactante, o sea que no necesitó de divulgación del concreto. Cabe resaltar que este mismo concreto fue utilizado para la estructura del puente Akashi Kaiko en Japón, en el cual se basa nuestro estudio. Si hablamos un poco de concreto, del concepto del hormigón en masa, del cual este artículo hace mención, podemos decir que se define por ser de grandes dimensiones, lo suficientemente grandes como para exigir que se adopten medidas para hacer frente a la generación de calor de hidratación del cemento y para minimizar en sí el agrietamiento. La aplicación de este concreto en el puente Akashi fue de 2 gigantescos anclajes situados a cada extremo del puente, donde se colocaron 250.000 metros cúbicos de este concreto. Otra mención importante en este artículo son los cuidados y controles que se deben tener para su aplicación, y que cabe mencionar la dosificación, que es un aspecto importante, el cual partirá de la cantidad exigida de los diferentes materiales que componen este concreto. También tenemos la producción del hormigón y procedimientos de hormigonado, ya que estos procedimientos deberán hacerse con base a la normativa y buenas prácticas de ingeniería, manteniendo los estándares de calidad y características especificadas, como los controles de producción en planta dosificadora, los controles en obra, también las recomendaciones para el hormigonado. Bueno, todo este conjunto de procesos, de procedimientos, son los que hicieron eficiente esta megaconstrucción del puente Akashi en Japón, el cual nos permite conocer más a fondo con este artículo el diseño y la estructura que aquí fue lograda. Diseño automático de tableros óptimos de puentes de carretera de vigas artesa prefabricadas mediante algoritmos meméticos híbridos. ¿Qué son los tableros? Se denomina tablero a la superficie de un puente destinada a transitar por ella. Este es un elemento de superestructura que puede estar construido en diferentes materiales, como podrían ser madera, losas de piedra, ladrillos de hormigón o acero, dependiendo de la época y de la tipología del puente. Estos pueden estar cubiertos por una capa de balasto o una losa de hormigón para alojar las vías, o de un firme asfáltico u otra forma de pavimento para facilitar el cruce de vehículos. Este artículo se ocupa del diseño automático de tableros de puentes de vigas artesa pretensadas prefabricadas de coste mínimo, empleando para ello un algoritmo mimético híbrido que combina la búsqueda poblacional de soluciones mediante algoritmos genéticos y una búsqueda por entornos variables. El módulo de evaluación considera los estados límite último y de servicio que se aplican habitualmente para estas estructuras, como lo son flexión, cortante, torsor, fisuración, flechas, etc.
El uso de este algoritmo requiere previamente una calibración. Este analiza las heurísticas 12 veces, obteniendo información estadística sobre el valor mínimo, el medio y las desviaciones. Estos puentes consisten en vigas de HP con forma de U con losa superior colaborante y un tablero de hormigón parcialmente prefabricado o construido in situ. Esta tecnología cuenta a su favor, entre otras, con las ventajas derivadas de la prefabricación. La solución de viga en U permite eliminar completamente los poco agraciados cabezales sobre la pila de los tableros de viga en doble T. En cuanto a las variables de diseño y parámetros, estas se pueden definir en 40 variables de diseño, las cuales son discretas para facilitar la construcción efectiva de la estructura real optimizada. En cuanto a la función de coste, es consecuencia tanto del volumen de los materiales empleados como de la mano de obra, de la maquinaria y de los medios auxiliares necesarios para su ejecución. En cuanto al modelo y comprobación del tablero, el empleo de las técnicas heurísticas implica la comprobación de los estados límite a los que se encuentra sometida. Para conocer la factibilidad de la estructura de los estados límite es necesario conocer las acciones que intervienen mediante el proceso constructivo de la viga prefabricada y de su puesta en obra. El artículo número 5 habla sobre los simuladores para estudios en aulas de las deformaciones elásticas en cercha en estructuras metálicas. Este artículo se centra en definir los conceptos básicos fundamentales para hacer comprender el comportamiento elástico de las estructuras tipo cercha que están conformadas por un entramado de elementos cortos cuya dimensión transversal es mucho menor que su dimensión longitudinal, enfocándose en los materiales de los cuales éstas se construyen, así con el fin de comparar los resultados reales con los resultados teóricos y realizar una serie de ensayos o pruebas con instrumentos de precisión en ciertos modelos de cercha previamente seleccionados, midiendo las cargas y deformaciones y utilizando una metodología descriptiva experimental usando técnicas como lo son la sistematización de observaciones y el método de ensayo-error. Se realiza la consulta de información a través de bases de datos y repositorios institucionales y también se desarrollaron prototipos a escala menor que sirvieron para realizar estas pruebas. Los temas principales del artículo son el marco teórico, la metodología, desarrollo del prototipo, los instrumentos de medición de masa y deformaciones, cargas estáticas puntuales, pruebas de carga y comparación de resultados teóricos y reales de las deformaciones.